Bienvenidos todos, un buen domingo, Shavua a todos. Gracias, Shabbatot. Les pido de vuelta que estén en mute, no sé cómo hacer, si bien acá dice mute all, yo no soy pido disculpas de antemano, no soy un experto en Zoom, si bien lo hemos usado mucho, pero aún así mi dominio de tecnología es muy precario, por decirlo suavemente. Pero estoy mejorando, estoy mejorando. Vamos a ver, han entrado algunos más, ¿verdad? Vamos a dejar un minuto que entre la gente. ¿Quién? Olga, tienes que poner mute, por favor. Sí. A ver. Ahí va. Buenos días a los que han entrado recién. Flora, te voy a pedir que vengas acá por ahora. Para ver si ingresa alguien nuevo. Ok, pero si ingresa alguien nuevo, tenés que darle la entrada. Bueno, esto es una continuación de un ciclo que empezamos hace unos meses atrás sobre introducción a la Kabbalah. Y voy a comenzar ahora un nuevo ciclo y les doy a todos la bienvenida. Uno de los beneficios de la pandemia, si podemos decir así, es que nos permite una comunicación abierta, una comunicación a la distancia, que de otra forma no se hubiese producido. A mí me pone muy contento saber que en este encuentro, en esta sesión, hay gente que yo aprecio mucho y con la cual hace mucho tiempo que no nos hablábamos o no nos contactábamos. Y también es una alegría sentir que uno puede llegar también a lugares inexplorados, lugares donde nunca estuve. Y si Dios quiere, alguna vez voy a estar y nos vamos a conocer personalmente. Así que saludo a la gente que me escribió desde Argentina, de Uruguay, de Brasil, de España, de Guadalajara, de México. Me escribió también una amiga de Alemania. En fin, no sé si me olvidé de algún país. Sí, por supuesto, de Aruba. Hay algunos amigos de Aruba que están aquí, más cerquita, físicamente, geográficamente. Voy a ver si entró alguien más. Así que les doy a todos la bienvenida. Espero que disfruten, que podamos tener una conversación importante, que les reporte a ustedes algo de inspiración, o si ustedes quieren, vitaminas para el alma. Todos necesitamos hoy en día muchas vitaminas para poder enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir estos días. Así que, bueno, vamos a comenzar sin más dilación. Yo tomé como base como título, Valores de Vida. Y la fuente, como base para la reflexión, serían algunos textos de la Parashá, textos de la Torá. La Torá, para quien no está familiarizado, son los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, así se llama en el léxico cristiano, y la Parashá se lee semana tras semana en la sinagoga, y cada Parashá, cada sección, para mí siempre es una fuente de pensamientos, una fuente de valores. Mi mentor, Graham Marshall Mayer, el que fundó nuestro seminario, él decía que él leía la Parashá, él leía la Biblia semanal. Decía, de un lado tenía la Biblia y del otro lado tenía el diario del día. Entonces él trataba de leer el diario a la luz de las enseñanzas de la Torá. O sea, trataba de encontrar paralelos o puntos en común. ¿Qué aprendemos nosotros como momento de reflexión? Para interpretar, para entender un poco más esa realidad compleja que está sucediendo frente a nuestros ojos. Entonces yo lo llamé valores de vida, porque entiendo que los valores son los principios que son nuestro norte, nuestra brújula. Si perdemos nuestra brújula, deambulamos perdidos por la vida. Alguien decía una vez que hay gente que sabe el precio de todo,
pero el valor de nada. O sea, estamos familiarizados con los precios hoy, con los valores del mercado. ¿Cuánto cuesta? Pero los valores hablan de principios, hablan de paradigmas para guiar nuestra vida. Y yo tomé como base la parashá que nos toca en suerte esta semana, es, yo diría, una sección fundacional, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha escuchado, ha leído, ha repetido, pero quiero descubrir algún tipo de costado o de aspecto que nos descubra valores, más allá de los que ya conocemos. Es la parashá de Shemot. O sea que comenzamos esta semana el libro de Éxodo. Así se llama el libro en la tradición digamos, occidental, pero que en el original se llaman nombres, Shemot, porque así la Torá describe los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto, los hijos de Jacob, que se establecen en Egipto, hacen su vida allá, y la saga de los hijos de Jacob constituyen lo que es la historia del Éxodo, lo que vamos a conocer como historia del Éxodo, que la repetimos, que la revivenciamos todos los años en la festividad de Pesach o en nuestra Pascua. Y yo quería tomar de esta historia que es tan conocida, obviamente, y a veces el problema con las historias clásicas que son conocidas es que por ahí pasamos por alto algunos aspectos que son también muy importantes y que no son destacados, digamos, en el relato, se pierden en el relato, como un episodio más, tal vez lateral o secundario. Hay actores principales y actores secundarios en este drama. Todos vieron la película. Los actores principales es, obviamente, el leitmotiv de este capítulo es el nacimiento de Moisés, de Moshe. Ese nacimiento impresionante, ese nacimiento rodeado de leyendas, rodeado de un halo de luz, un halo místico. El futuro liberador de Egipto, el mensajero de Dios. Ahora, el texto hace alusión a gente, a personas que tuvieron una participación directa en la salvación de Moisés, porque Moisés nació condenado. Moisés, como todos los niños de su generación, todos saben la historia. O sea, el faraón decretó, temeroso, digamos así, de la expansión de los judíos, de los hijos de Israel en su reino, en el imperio, él decretó primero conocemos la historia de la esclavitud, pero previamente hubo una política de exterminio. Él llama a las parteras, se llaman en hebreo Ameyaldot Aibriot. Paramos un segundito acá, por favor. Sí. Están entrando. O sea, él convoca... Boca Tov. Por favor, ponemos en mute. Ok, tá bom. Todo el mundo, por favor. Él convoca a las parteras, que se llaman Ameyaldota y Briot, y les dice, la orden es sabida, si son varones hay que matarlos, no hay que dejarlos vivir, si son mujeres, las dejan vivir. Las Meyaldot se llaman en hebreo, el nombre original de las parteras en Egipto, en el libro de Shemot, se llaman Shifra y Púa. Tienen dos nombres que muy pocos se los acuerdan. Y ellas jugaron un rol crucial, porque cuando ellas reciben la orden del faraón de matar a los niños hebreos, no dejarlos vivir, ellas no acatan y dejan vivir a los niños.
Entonces el faraón las moviliza y les dice, las llama, le dice, ¿cómo es eso? ¿Qué están haciendo? Y ellas les dan una excusa al faraón, les dicen, miren, las mujeres hebreas son muy fuertes, son muy robustas, y antes que nosotros lleguemos ahí, ya se produce el parto, natural. Llegamos tarde. Según la Torá, estas mujeres eran, dice, que tenían Irat Elohim, Yere Elohim, o sea, que eran temerosas de Dios. Es lo único que sabemos de ellas. Y hay una discusión entre los comentaristas si estas parteras, Shifra y Púa, eran egipcias o eran hebreas. Según el Midrash y según los comentaristas tradicionales, Rashi, por ejemplo, que trae el Midrash, dicen que eran hebreas, eran judías, eran hijas de Israel. El faraón las llamó en primer lugar. ¿Y quiénes eran esas Shifra y Púa? Eran Yochebed y Miriam. Eran la mamá y la hermana de Moisés. Fueron ellas que lo salvaron al niño. Pero según otras opiniones, por ejemplo, Abarbanel, Luzzatto, dicen que no, que eran egipcias. Porque ellos leen la expresión Meyaldot Aibriot como Meyaldot et Aibriot, o sea, que parían, o sea, ayudaban a parir a hebreas. En hebreo se puede entender de dos maneras. Yo personalmente, viendo todos los comentarios, me inclino por la segunda. No me parece muy lógico, digamos, que él convoque en primer lugar a hijas de Israel, o sea, hebreas, para matar a niños hebreos. Va contra la sangre, va contra la conciencia. Pero estas dos mujeres juntaron coraje y llegaron a desobedecer nada menos que la orden del faraón, que en ese momento, en esa época, en esas circunstancias, era considerado un dios, una deidad en Egipto. O sea, no era simplemente que desobedecieron una ley intrascendente, digamos así, una infracción común. No, estaban desafiando la política de Estado, nada menos que del faraón. Y usando un argumento medio superficial, o sea, no creíble, de que las mujeres eran robustas y todo demás, como que mofándose un poco del faraón. Era mofándose. ¿Cómo el faraón iba a comprar eso? De cualquier forma, estas mujeres, Shifra y Púa, se convierten así según algunos estudiosos, en el primer caso de rebelión civil. O sea, ciudadanos, personas comunes que desafían la autoridad establecida. Se niegan a obedecer órdenes que son criminales. Vamos a ponerlo así fríamente. Desobedecieron órdenes criminales. Yo tengo un colega en Estados Unidos que él estableció en la comunidad donde él vive el premio Shifra y Púa. Es decir, es un premio que se entrega a quien se ha destacado en el tema de derechos humanos. O sea, que ha defendido a personas en estatus o en situación de peligro, de emergencia. Es decir, que ha sido perseguida injustamente o ilegalmente por el Estado. Es una buena idea. Shifra y Púa, el premio de ellas. Y a mí me impresiona este caso, o me inspira. Yo siempre trato cuando hacemos la celebración de Pesaj, les doy a ellas un lugar especial. Yo también tengo un poco el premio Shifra y Púa, de reconocimiento a quienes se juegan el pellejo, se juegan la vida, o arriesgan tanto, para salvar a gente que ellos ni conocen. De hecho, abro un paréntesis, lo que ellas hicieron está en línea con, por ejemplo, el comportamiento de otros egipcios, más notables que ellas, nada menos que la hija del faraón. La propia hija del faraón fue la que rescató de las aguas al niño y le puso el nombre.
A ver, una pregunta, a ver si ustedes saben cómo se llamaba la hija del faraón. Porque en el texto de la Torá dice Bat Paró. No está el nombre de ella. Pero los rabíes, se preocuparon en el Midrash de darle un nombre. Se llama Batia, o Bitia, significa la hija de Dios. O sea, ella desobedeció la orden del padre, porque era una orden inaceptable, para obedecer una orden superior, la hija de Dios. O sea que, según este capítulo, y acá quiero ya entrar en una conclusión, según este capítulo, hay una categoría que va más allá, digamos, de la legislación oficial. Según la Torá, hay leyes que son intrínsecas al universo. Cuando Dios crea el mundo, también establece paradigmas o reglas de comportamiento ético que deben ser obedecidas, más allá de, digamos, es lo más cercano a leyes religiosas. Religión entendido no como rituales, como obediencias rituales, como una práctica devocional, sino religión en el sentido más profundo acá significa respetar las normas de vida, respetar la vida, con todo lo que eso implica. O sea, Bitia o Batia es alguien que optó por la vida del niño. Su corazón se llenó de compasión, y la compasión es una dimensión divina, según la Kabbalah, lo que llamamos Rahmanut. Regen significa el útero, materno, Rahmanut. Es una cualidad femenina. Entonces, el corazón de Bitia se llenó de compasión, igual que las parteras, Shifra y Púa, no pudieron seguir y acatar órdenes que podían significar la quiebra o vulnerar los mandatos divinos del no matarás. O sea, el no matarás está por encima de cualquier legislación. Y si ustedes me permiten la digresión o una actualización del tema, es decir, yo creo que, por ejemplo, lo más cercano a Shifra y Púa en nuestra historia, más reciente, más contemporánea, sería el caso de los justos entre las naciones, aquellas personas que durante la guerra se expusieron y salvaron vidas judías o vidas de inocentes, cuyo papel le es reconocido. Si ustedes van al Museo Yad Vashem en Jerusalén, hay una sección, una calle, un sector, que es reconocimiento a aquellos justos como Wallenberg, por ejemplo, y otros tantos, conocidos y desconocidos, que albergaron a judíos, los ocultaron, los protegieron, a riesgo de ser interrogados, de ser mandados a prisión, de ser muertos. O sea que tenemos casos de justos entre las naciones. Y a tal punto llegó este caso que, bueno, todos conocemos, por ejemplo, el tema de cuando los nazis fueron juzgados. Los famosos juicios de Nuremberg, ustedes se recuerdan, en el año 45, en los años 45, 46. Luego, después de la guerra, los aliados juzgan a los jerarcas nazis y colaboradores en la ciudad de Nuremberg. Y quienes los defendían usaron en su defensa el argumento de la obediencia. O sea, no podemos condenarlos porque lo que ellos estaban haciendo, estos comandantes, estos capitanes, estos jerarcas, ellos estaban obedeciendo a órdenes superiores. Ellos no eran autónomos, no decidían por cuenta propia, eran soldados. Ese argumento no funcionó en Nuremberg, no fue aceptado y quedó como un precedente. Si bien, según Nuremberg, si ustedes indagan un poco mejor ahí, de alguna forma ese argumento les valió una disminución de la pena, en algunos casos.
pero básicamente como argumento no sirvió. Y en Israel, cierro el paréntesis, cuando en Israel se debate este tema, especialmente en el ejército de Israel, en Tzahal, se llegó a la base, a la conclusión, a la resolución de que no es válido la obediencia a órdenes criminales. O sea, un soldado puede, si él recibe una orden que es obviamente ilegal o antiética, obviamente, ese soldado tiene derecho a no obedecer y a no hacerse pasible de consecuencias o de castigo. Ese es un principio establecido en Israel para las fuerzas de defensa de Israel. Por supuesto, acá y allá han habido desvíos, han habido situaciones, a veces ambiguas, y ha habido una reacción en Israel. Pero el principio establecido ha sido ese. Ha sido que y nosotros que venimos de Argentina, los que venimos de Argentina sabemos muy bien ese eslogan, esa defensa inmoral que se llama obediencia a órdenes debidas durante la dictadura militar. Algo inaceptable. O sea, resumiendo, estas mujeres demostraron que eran verdaderamente religiosas, piadosas, en el comportamiento guiado o inspirado por Irat Elohim. Irat Elohim significa el temor de Dios. Tenemos casos, por ejemplo, Irat Elohim significa el respeto de normas básicas de convivencia, elemental, normas éticas básicas. Ustedes se acuerdan, y para terminar con el ejemplo, para ilustrar el concepto, lo tenemos también en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham estaba yendo hacia los filisteos para buscar refugio, y le dijo a su esposa que diga que es su hermana? Es un caso bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los filisteos se queden con su esposa, una mujer muy bonita, y lo maten a él. Entonces le dijo a Sara, hacete pasar por mi hermana, porque dice, entre los filisteos no hay Irat Elohim. No tienen noción, digamos así, de principios éticos. Son salvajes, en una palabra, son salvajes. Entonces, Abraham, en base a eso, Irat Elohim, él hizo este truco, esta treta. Según, para terminar esta parte, dice la Torá que Dios las recompensa con Vayas Laem Batim. Dios les hizo casas, entendiéndose por que la recompensa que les dio a ellas es que ellas llegaron a formar familias robustas, familias fuertes. O sea, en otras palabras, ellas fundaron dinastías. O sea, que su comportamiento fue, no es que ellas apuntaron a eso, pero las consecuencias fueron muy favorables para ellas, lograron ellas mismas, como ellas fueron fuente de vida, trajeron vida al mundo, ellas también gozaron y tuvieron el privilegio de ver multiplicarse sus familias también. Hay una consecuencia directa entre su operación de salvación y la fortuna que ellas disfrutaron después, a través del premio. Quiero terminar con un pensamiento del Talmud, que dice sobre este capítulo, la conclusión final, una de las conclusiones, ¿no? Dice que gracias a las mujeres tzadkaniot, o sea, mujeres de fe, fueron salvados nuestros antepasados de Egipto. O sea, las mujeres jugaron un rol crucial en esta dinámica, en este episodio de salvación. Todas las mujeres involucradas ahí, empezando por la madre, la hermana,
la princesa, Chifra y Púa, las parteras. Es interesante este capítulo, cómo que las mujeres juegan un rol protagónico, y que es reconocido por los sabios, es reconocido en el Talmud, que gracias a ellas se salvaron. Ese papel protagónico, lamentablemente, y acá cierro el paréntesis, ese rol protagónico con el tiempo y con las futuras generaciones se fue un poco apagando, en detrimento de la figuración del hombre. Lo que sobresale es el profeta, Moisés, los grandes hombres, y la mujer como que queda en segundo lugar, queda como que atrás. Si bien hay excepciones, pero de hecho, como un todo, y en contraste con este capítulo, donde las mujeres tienen un rol capital. Y yo rescato de este episodio, en lo personal, lo que significa el valor de la compasión, el Rahmanut. Cómo ese sentido de compasión puede jugar en nuestras propias vidas, en nuestra relación con los demás, en la relación con nuestra gente cercana y lejana. Yo dedico un capítulo de mi libro, de paso el aviso, Vivir con mayúscula, si yo le dedico un capítulo a la compasión. Es decir, cómo hoy en día, en términos de lo que es la comprensión del alma humana, la compasión juega un rol muy importante en cuanto a nuestra vida espiritual. No puede haber nada que conspire contra una espiritualidad sana, robusta, rica, que la cerrazón del corazón, que la crueldad. O sea, si el faraón representa algo, es eso, es la cerrazón, así como el corazón de la partera se abrió, se sensibilizó, era todo sensibilidad. Faraón representa el paradigma de la crueldad, de la falta de principios, de la falta de racionalidad, la ceguera moral. Entonces, yo rescato ese valor, ese sentido de compasión por un lado y coraje moral. Hay ciertas circunstancias que exigen de nosotros coraje. Coraje viene de la palabra care, corazón. De ahí viene la palabra coraje, courage en inglés. Coraje, hay veces que, o sea, yo miro mi propia vida, digo, repaso, digamos, hubo momentos en donde yo pude demostrar coraje y me enorgullezco por eso. Y hay otras veces que yo repaso algunos otros temas, dije, hubo ocasiones en donde me faltó, me quedé corto, debería haber hecho otra cosa, lo reviso críticamente, no con afán de autocastigarme, pero sí para ver, hacer un balance, y sobre todo, ¿qué aprendo yo para el futuro? Es decir, cómo esto me ilumina, o ilumina mi camino para mis próximas acciones. Y cómo activar esa dimensión divina, esa Rahmanut en mi propia vida, en mi trato conmigo mismo, ser compasivo conmigo mismo, no autojuzgarme con mucha severidad, y cómo ser tolerante y compasivo y sensible con respecto a los otros. Bueno, vamos a parar acá un minuto. Quiero saludar a gente, decir, vamos a saludar a gente que vino desde Guadalajara, o sea, México, de Valencia, España, gente que no saludé a esta hora, de Ecuador, Montevideo, Argentina, Aruba, por supuesto. ¿De dónde más me olvidé? Pero ahí está muy bien representado aquí la participación, así que me pone muy contento. Sí. Río de Janeiro, por supuesto. Río de Janeiro. Hola, Janet. Un beso muy grande. A Río siempre lo tengo